Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Campos, tengo 14 años. Mi profesora es María Gabriela Olivares y a continuación voy a tocar la escala de sol por 2 octavas con cuerdas al aire y 1 octava por una cuerda. Y después voy a tocar la lección número 6 del Suzuki Volumen 2 y la lección número 20 del FEIAC del joven violonchelista.